Mi hermana me llamó una mala madre, pero fue su hijo quien se humilló, y ahora ella está furiosa. Ella dijo que no sé disciplinar a mi hijo, pero nuestra vecina comparó a nuestros hijos y llamó a su hijo problemático. Mi hermana y yo tuvimos a nuestros hijos más o menos al mismo tiempo. Mi sobrino cumplió 7 años en octubre y mi hijo cumple 7 no mes que ven. Yo tenía 20 años cuando lo tuve, algo que para mi hermana fue un escándalo. Ella es 10 años mayor que yo y nunca tuvo expectativas sobre mí como madre. Predijo que acabaría siendo madre soltera, que el padre de mi hijo desaparecería y que yo tiraría la toalla en el primer año. Pero al final nos casamos y tuvimos 2 niñas después de nuestro hijo. Somos madres muy distintas. Mi hermana es muy estricta y disciplinada como madre, con muchas reglas y castigos rápidos y duros por cualquier mal comportamiento o actitud que no sea la adecuada. Mi marido y yo, en cambio, optamos por una crianza más respetuosa. Enseñamos a nuestros hijos a comportarse en público, pero de una manera muy diferente a la de mi hermana y su marido. Mi sobrino puede ser muy desafiante y es un niño con mucha rabia dentro. Sospecho que es porque sus padres suelen estar siempre enfadados y él ha absorbido esa energía, lo que ha alimentado su resentimiento y empeorado su comportamiento. Nuestros padres ya le han comentado esto a mi hermana antes, pero ella siempre lo ha negado y ha insistido en que mi hijo es quien se porta peor, aunque nuestros padres le han dicho que no hay punto de comparación. El sábado, nuestros padres cuidaron de los 2 niños y mi hermana y yo llegamos a recogerlos al mismo tiempo. Nuestros padres estaban sentados en la sala con expresiones de preocupación. Mi hijo jugaba tranquilamente con un rompecabezas en el suelo, mientras que mi sobrino estaba de brazos cruzados, con el ceño fruncido. Mi hermana cruzó los brazos y miró a nuestra madre. ¿Qué ha pasado ahora? Mi madre suspiró. No es lo que ha pasado ahora, es lo que sigue pasando. Tu hijo ha tenido otra crisis de rabia, y esta vez ha roto una figura de cerámica que tenía desde hace décadas. Mi hermana frunció el ceño. Seguro que fue por culpa de tu hijo, dijo, dirigiéndose a mí con el mismo tono acusador de siempre. Mi padre intervino. No, tu hijo estaba enojado porque la vecina, señora Pilar, vino a visitar y comentó que Adrián, mi hijo, era un niño muy educado. Eso lo hizo explotar. Hubo un silencio tenso. Mi hermana miró a su hijo, quien desvió la mirada. Mi hijo, en cambio, se levantó, tomó una escoba sin que nadie se lo pidiera y comenzó a barrer los pedazos rotos. Lo siento, abuela, dijo con sinceridad. La expresión de mis padres se suavizó, pero mi hermana enrojeció de furia. Ya basta. Estoy harta de que traten a mi hijo como el villano y al tuyo como un angelito. No es cuestión de villanos y ángeles, sino de consecuencias y crianza, dije con calma, aunque mi corazón latía rápido. El comportamiento de los niños refleja lo que aprenden en casa. Mi hermana apretó los dientes y tomó a su hijo del brazo. Nos vamos. No quiero que mi hijo pase más tiempo con el tuyo. Antes de salir, mi sobrino murmuró algo apenas audible. ¿Por qué siempre soy yo el malo? Mi hermana no respondió. Solo cerró la puerta con fuerza detrás de ella. El silencio en la sala era abrumador. Mi madre suspiró, sacudiendo la cabeza. No sé cómo arreglar esto. Yo tampoco lo sabía, pero algo me decía que esta historia aún no había terminado. Después de que mi hermana salió furiosa con su hijo, el silencio en la sala se volvió pesado. Mi madre se dejó caer en una silla, pasando una mano por su rostro con evidente cansancio. Mi padre también suspiró, mirando los restos de la figura de cerámica rota que mi hijo intentaba recoger con cuidado. Déjalo, hijo, dijo mi madre con una sonrisa triste. No es tu culpa. Mi hijo asintió y dejó la escoba a un lado. Se acercó a mí y me abrazó fuerte, como si entendiera que aquella discusión no solo me había dejado agotada, sino también dolida. Siempre había tenido que defenderme ante mi hermana, pero esta vez la tensión había llegado a otro nivel. Mamá, ¿por qué mi primo está siempre tan enojado?, preguntó mi hijo en voz baja, como si tuviera miedo de que su abuela lo regañara por decirlo. Mi madre suspiró. No es su culpa, cariño. A veces cuando las personas no saben expresar lo que sienten, lo sacan de maneras equivocadas. Esa respuesta parecía suficiente para él, pero no para mí. No podía evitar preguntarme hasta qué punto mi hermana se daría cuenta de que su hijo estaba pidiendo ayuda a gritos. Años de tensión acumulada y de su manera estricta de educarlo lo habían convertido en un niño lleno de frustración y resentimiento, pero ella se negaba a verlo. El resto de la tarde fue extrañamente tranquila, pero la sensación de inquietud no me abandonó. No podía sacarme de la cabeza las palabras de mi sobrino. ¿Por qué siempre soy yo el malo? Algo en su voz había sonado diferente esta vez, como si estuviera cansado de su propio comportamiento, como si hubiera un atisbo de autoconciencia en sus palabras. Esa noche, después de acostar a mis hijos, mi esposo y yo hablamos sobre lo sucedido. Él siempre había intentado mantenerse neutral en la relación con mi hermana, pero incluso él comenzaba a cansarse de sus ataques constantes. No puedes seguir dejándola pisotearte, dijo mientras se acomodaba en la cama. Tarde o temprano, esto va a escalar más. Lo sé, murmuré, mirando el techo. Pero no sé qué hacer. No quiero alejar a mi sobrino, pero tampoco quiero seguir soportando esto. Tal vez no dependa de ti, respondió él. Quizás la vida misma se encargue de darle una lección. Y tenía razón, porque 2 días después recibí un mensaje de mi madre que hizo que todo cambiara por completo. Tu hermana tuvo un problema con el colegio. Su hijo se metió en un lío grande esta vez. Tienes que venir. Mi estómago se encogió. Sabía que aquello iba a ser un punto de quiebre. Cuando leí el mensaje de mi madre, sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Mi hermana jamás admitiría que tenía problemas con su hijo, a menos que la situación fuera insostenible. Algo muy grave había ocurrido en la escuela. Sin pensarlo 2 veces, me vestí a toda prisa
y desperté a mi esposo. Tengo que ir a casa de mis padres, dije mientras buscaba mis llaves. Mi hermana está en problemas. Él frunció el ceño, todavía medio dormido. ¿Quieres que te acompañe? Negué con la cabeza. Prefiero ir sola. Si la situación es delicada, no quiero más tensión. Salí con el corazón acelerado. Durante el trayecto en coche, intenté imaginar lo que había sucedido. ¿Mi sobrino había golpeado a alguien? ¿Lo habían suspendido? No me sorprendería, pero algo me decía que esto era diferente. Para ver la parte